Esta unión va más allá de lo físico. Esta unión abarca lo emocional, lo espiritual, lo social, creando un vínculo inquebrantable. Cuando me refiero al título de esta conferencia que se llama Lazos del Alma, nos estamos refiriendo a esas ligaduras almáticas que se efectúan en el momento en que una mujer y un hombre se unen en una relación. A eso nos estamos refiriendo. Le vamos a hacer una pregunta. ¿A qué se refería Adán cuando él estaba diciendo, esta es hueso de mi hueso y carne de mi carne? ¿Qué estaba entendiendo Adán de lo que representaba esa mujer? Entonces habría que preguntar, cuando Dios unió a esa pareja, ¿la unió solamente en cuerpo físico o involucra otras cosas más? ¿Cuántas cosas quedan involucradas en el momento que se da la unión entre un hombre y una mujer? Te pregunto, ¿solamente el cuerpo físico queda involucrado allí o hay una unión de otros elementos? ¿Sabes por qué es bueno hacer esta pregunta? Porque cuando se da la separación del cuerpo entre ambos por desacuerdo, por problemas y situaciones, se da lo del divorcio. Hubo una separación de cuerpo como en la ley se describe. Los otros elementos, ¿qué pasó con ellos? ¿Se desunen o quedan unidos? Se trata, escuchen, de una unión que involucra el espíritu, el alma y el cuerpo, donde ambos individuos se funden en una sola carne, comprometiéndose en un amor incondicional y en un crecimiento conjunto de fe, en el caso si ambos son cristianos. Cuando hablamos de carne en la Biblia no tiene que ver solamente con el cuerpo físico. La carne en la Biblia enfatiza la naturaleza caída del ser humano, lo que quiere decir que habla de la parte intangible, no de la parte física, sino habla de la parte de la esencia espiritual de la persona, cuando habla también de carne. Porque el que se une con una mujer, se hace uno con ella, queda unido completamente. Quiere decir que ahora lo que esa mujer tiene te lo pega a ti, lo que ese hombre tiene te lo pega a ti. Uno, se hicieron uno en todos los aspectos. Por eso es que eso quedó único y exclusivamente reservado para el matrimonio, en donde es la unión de dos, ahí no entra un tercero. Y algo sabía Dios de lo que pasaba a nivel espiritual en una pareja. Por eso ha decidido o estableció que la única forma de que ellos se separaran era la muerte. El diablo ofrece la falsificación, que es el adulterio o fornicación. Por ejemplo, para los que son solteros, la fornicación. La fornicación también implica participar en cualquier tipo de relaciones sexuales antes del matrimonio o entre dos personas que no están casadas. Escuchen esto, su alma quedó ligada, quedó apegada al alma de Dina. ¿Por qué sería eso, mano? Está fuerte esto, ¿verdad? No se escuchan ni los grillos por ahí, ¿verdad? No te despegues. Que esto se va a poner más interesante. Damos gracias a Dios porque estamos nuevamente por aquí para compartir con todos ustedes, compartiendo una palabra de vida, restauración, de sanidad para toda esa hermosa audiencia. Pastor, buenas noches. Sí, buenas noches, bendiciones para todos. Qué bueno estar por aquí nuevamente compartiendo con esta gran familia, esta poderosa y gran familia de Cobertura de Libertad. Y bueno, hoy venimos repotenciados. Un placer nuevamente estar por aquí, hermano. Así es, pastor. Queremos arrancar con un tema maravilloso en esta noche llamado Lazos del Alma. Vamos a trabajar con esta poderosa conferencia hoy, Manuel. De verdad que queremos compartir un tema que estoy seguro de que va a ser de bendición para sus vidas. Y mira, tal vez usted se pregunta, ¿cómo es eso, pastor? ¿A qué se refiere usted cuando habla de lazos del alma? Bueno, así es el título de esta conferencia. Y lo primero que quiero comenzar diciendo con relación a este tema es que en la Biblia el concepto de ligadura de alma no se encuentra como una frase específica. Eso es bueno aclararlo para poder arrancar con sinceridad, ¿verdad? De manera honesta, comenzar a compartir el tema lazos del alma. No podíamos dejar de informarles que la frase o el concepto ligaduras de alma no se encuentra como una frase, escúchenme, como una frase específica en la Biblia. Usted no va a poner esa palabra así y le va a salir allí, no le va a aparecer. Pero sí se habla de ataduras espirituales y conexiones emocionales fuertes entre personas. Eso sí te va a aparecer. En muchas partes de la Biblia vamos a ver esto. De hecho, vamos a tratar varios textos bíblicos que tienen que ver con eso. Entonces,
estas conexiones pueden ser tanto positivas como negativas. Y la Biblia advierte sobre el peligro de relaciones impías. Es muy importante aclararlo. La Biblia está dando la advertencia de no asociarnos, de no hacer alianza con personas que, bueno, la Biblia le llama yugo desigual. Entonces, bueno, por ahí más o menos es el tema. Hacia esa dirección va el tema en esta hora. Fíjate, en este contexto significa que un hombre y una mujer al casarse se unen en una relación íntima y profunda, dejando de ser individuos separados para convertirse en una unidad. Escuchen esto porque esto está muy interesante. Estas personas al casarse, de acuerdo a como la Biblia lo escribe, dejan de ser uno de manera individual para convertirse en ambos en una unidad. Entonces, esta unión va más allá de lo físico. Y aquí quiero hacer un break para explicar esto. Esta unión va más allá de lo físico. Esta unión abarca lo emocional, lo espiritual, lo social, creando un vínculo inquebrantable. Cuando me refiero al título de esta conferencia que se llama Lazos del Alma, nos estamos refiriendo a esas ligaduras almáticas que se efectúan en el momento en que una mujer y un hombre se unen en una relación. A eso nos estamos refiriendo. La intención de Dios para el matrimonio es que sea una unión permanente. Eso era lo que Dios tenía en mente en el principio. Y exclusiva entre el hombre y la mujer con el propósito de reflejar la relación de Cristo con su iglesia. Más o menos, esto es algo que es igual, es un paralelismo, es simbólico, pues. La relación de un hombre con una mujer habla de la unión o de la relación de Cristo con su iglesia. También la intención de Dios en la parte del matrimonio es fomentar el compañerismo y la intimidad y ayudar a la formación de una familia. Entonces Dios tenía en mente varias cosas al unir en matrimonio a un hombre y a una mujer. Número uno, el propósito era reflejar la relación de Cristo con su iglesia. Número dos, fomentar el compañerismo y la intimidad. Y número tres, ayudar a la formación de una familia. Son tres cosas importantes por las cuales Dios tuvo en mente para el matrimonio. Ahora, Dios diseñó el matrimonio para ser una bendición, una fuente de gozo y un medio para crecer en santidad y reflejar su imagen. Para poder entender un poquito mejor esto, vámonos al libro de Génesis, capítulo 2, y vamos a leer dos versos bíblicos, el versículo 23 y el versículo 24. Vamos a ver qué dice, porque ahí es donde se habla precisamente de la unión matrimonial, pero vamos a ver desde el principio qué fue lo que pasó. En esta dice así: al fin, exclamó el hombre, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Mire lo que está realmente ocurriendo acá. Dijo entonces Adán, el que dijo eso fue Adán. ¿Cuándo? Bueno, cuando vio esa muchachota. Claro. Porque dice la historia que Dios lo hizo caer en un profundo sueño, y entonces cuando Dios le permitió volver, cuando despertó de aquel profundo sueño, vio a Eva. Fíjate, desde ese mismo momento, Adán tuvo un sentido de pertenencia, porque a lo que la vio, dijo, bueno, esta va a ser llamada varona porque del varón fue tomado. Entonces, eso de alguna forma está hablando de la unión inseparable que el Señor tenía en mente para esa pareja. No solamente para ellos, pero comenzando con ellos, Dios tenía en mente un propósito de que esa unión fuera una unión inquebrantable. Y hay algo tremendo. Adán dice varias cositas. Fíjate lo que dice Adán. Esto ahora es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Y habría que detenernos un poquito aquí para comenzar a analizar un poquito esto. ¿Qué quiso decir Adán cuando dijo hueso de mi hueso y carne de mi carne? ¿Qué se estaba imaginando Adán? ¿Qué estaba entendiendo Adán de lo que representaba esa mujer?
Porque, escúcheme, tal vez a ese texto bíblico no lo hemos prestado la atención que eso amerita. Porque Adán está diciendo, ella es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Y para comenzar a poner a pensar un poquito esta audiencia maravillosa, le vamos a hacer una pregunta. ¿A qué se refería Adán cuando él estaba diciendo, esta es hueso de mi hueso y carne de mi carne? De alguna forma, tenemos que entender bien a qué se refiere eso, qué estaba queriendo decir Adán cuando dijo eso, para poder comprender qué pasa entonces, cómo es esa unión. Adán entendió, posiblemente Adán se estaba refiriendo al hecho de que él comprendió de que esa mujer la sacaron de él. Pero ¿no le parece raro que haya dicho hueso de mi hueso y carne de mi carne? La Biblia no dice que Adán cayó en un profundo sueño. Correcto. ¿Y qué hizo Dios? Hizo como una intervención quirúrgica, abrió y sacó. ¿Qué sacó? Un hueso. ¿Qué sacó? ¿Hueso o carne? Una buena pregunta, ¿no? Claro. Lo cierto fue que saca la costilla, que en esencia es un hueso. ¿Cómo lo hizo? No lo sabemos. Pero Dios es Dios. Él lo puede hacer. Saca un hueso de la costilla de Adán, o saca una costilla, ¿sí? Saca algo de ahí, extrae algo, y de este hueso, que es su costilla, forma a Eva. Adán, cuando despierta, reconoce que esa mujer la sacaron de él. Y él dice algo. Ahora ella es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Mi pregunta para la audiencia es, ¿qué estaba queriendo decir? ¿Qué elemento implica hueso? La pregunta sería, ¿se está refiriendo solamente al cuerpo físico? Cuando dice carne de mi carne. ¿Y por qué lo hizo 2 veces? Si se refiere al cuerpo. Claro. Si es solamente al cuerpo, ¿por qué se refiere 2 veces diciendo hueso y carne? Pastor, pero es que el cuerpo tiene carne y tiene hueso. Sí, pero lo va a repetir 2 veces para referirse solamente al cuerpo. Esto es muy importante porque mira lo que viene a continuación en el texto bíblico. Entonces después dice, ella será llamada varona porque del varón fue tomada. Y entonces después dice, por tanto, dejará a su madre y a su padre, ¿verdad? Y se unirá a su mujer. O sea que el vínculo de unión que había, que era inseparable con su padre y con su madre, se corta. Porque se une y se hace uno con su esposa. Se hace uno con ella. Se hace carne con ella, según lo que Adán explica, pero también hay varios elementos que quedan unidos. En el momento que se da la relación, quedan unidos. Entonces, te decía al principio, óyeme bien, que esta unión va más allá de lo físico, abarcando también lo emocional, espiritual y lo social, creando un vínculo inquebrantable. Más adelante vamos a ver que fue Jesús en Mateo 19 que dice, lo que Dios unió, No lo separa el hombre. entonces habría que preguntar, cuando Dios unió a esa pareja, ¿la unió solamente en cuerpo físico o involucra otras cosas más? Una buena pregunta para la audiencia. ¿Cuántas cosas quedan involucradas en el momento que se da la unión entre un hombre y una mujer? Te pregunto, ¿solamente el cuerpo físico queda involucrado allí? ¿Solamente hay una unión de cuerpo o hay una unión de otros elementos? ¿Sabe por qué es bueno hacer esta pregunta? Porque cuando se da la separación del cuerpo entre ambos por desacuerdo, por problemas y situaciones, se da lo del divorcio. Te pregunto, ¿se separaron los cuerpos? ¿Hubo una separación de cuerpo como en la ley se describe? ¿Los otros elementos qué pasó con ellos? ¿Se desunen o quedan unidos? Para poner a pensar un poquito a esta gente, ¿sí? Porque si es verdad de que los cuerpos se separan y los otros elementos que se unieron también se separan o quedan unidos a pesar de que se dio la separación del cuerpo. Esa es una buena pregunta. Dios hace a la mujer del cuerpo del hombre. El hombre reconoce que la mujer fue sacada de su cuerpo y por lo tanto de alguna manera le pertenece. Es debido a esta semejanza que un hombre y una mujer llegan a ser una sola carne. El término una sola carne significa que así como nuestros cuerpos son un todo y no puede ser dividido en pedazos,
y aún así seguir siendo una unidad. De la misma manera, Dios dedicó o decidió que sucediera con la relación matrimonial. Ya no son más dos entidades, dos individuos, sino que ahora son una sola entidad. Una pareja casada, una persona que se unió con una mujer, que se unió con un hombre. Hay un número de aspectos en esta nueva unión que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, es importante entender que hay cosas que sucedieron allí. Entonces, el significado de la frase hueso de mi hueso y carne de mi carne, número uno, escuchen esto, tiene que ver con una conexión íntima. ¿De qué se trata eso, pastor? Bueno, la frase enfatiza una unión de parentesco y cercanía profunda entre Adán y Eva, más allá de la mera relación entre el hombre y la mujer. También tiene que ver con unidad. ¿Qué es eso, pastor? Bueno, se refiere a la idea de que ambos son de la misma esencia, creados a partir de un mismo origen, lo que implica una complementariedad y unión. También tiene que ver con reconocimiento de igualdad. La frase también puede interpretarse como un reconocimiento de la igualdad entre el hombre y la mujer, ya que ambos comparten la misma naturaleza. También tienen que ver con el fundamento del matrimonio. En el contexto bíblico, esta frase se usa para ilustrar la base de la relación matrimonial, donde el hombre y la mujer están llamados a ser una sola carne. En la Biblia, escuchen esto, la unión de las almas se describe principalmente en el contexto del matrimonio, donde un hombre y una mujer se convierten en una sola carne. La frase una sola carne se refiere principalmente a la unión profunda e inseparable entre marido y mujer en el matrimonio, abarcando tanto la unión física como la espiritual y emocional. No se limita a una relación sexual, sino que implica una unidad en todos los aspectos de la vida, incluyendo destino, posesiones, ideas, metas, problemas y alegrías. Se trata, escuchen, de una unión que involucra el espíritu, el alma y el cuerpo, donde ambos individuos se funden en una sola carne espiritual, comprometiéndose en un amor incondicional y en un crecimiento conjunto de fe, en el caso si ambos son cristianos. Entonces, mire todo lo que está implicando este tema de la unión, de que ya son uno, de que no son dos. Hacíamos varias preguntas. ¿Qué implicaba esto que Adán decía, hueso de mi hueso, carne de mi carne? ¿Qué implicaba la frase una sola carne? Porque es importante que se entienda bien. Para poder entender esto mejor, tendríamos que buscar el contexto de carne en la Biblia. Y usted va a descubrir algo interesante. Cuando hablamos de carne en la Biblia, no tiene que ver solamente con el cuerpo físico, sino habla de la naturaleza. La carne en la Biblia enfatiza la naturaleza caída del ser humano. Lo que quiere decir que habla de la parte intangible, no de la parte física, sino habla de la parte de la esencia espiritual de la persona. Cuando habla también de carne, pues tú vas a ver los diccionarios bíblicos que te hablan precisamente de esta frase carne. No solamente te van a hablar de la parte física, sino de la parte que de alguna forma el ser humano tiene, que lo lleva a hacer cosas malas. Y entonces tú te preguntas, ¿y qué es eso? Si no es el cuerpo físico, ¿qué es eso que conduce al ser humano a ir en una vida contraria al orden que Dios quiere para él o para ella? ¿Qué es eso? Entonces se está refiriendo a algo espiritual, a algo no carnal, a algo no físico, que de alguna forma nos lleva a ir en una vía, en un canal contrario a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces, cuando hablamos de carne, porque siempre, cuando encontramos ese texto en la Biblia, solamente pensamos que se refiere solamente al cuerpo físico. Entonces, esto es bueno aclararlo porque cuando ya pasan a ser uno, hay una fusión. Y hay un término más tremendo todavía que se llama se fundieron en uno. Es como que si se derritieron los dos, se pegaron y ya son uno en todos los aspectos.
Y no hay manera, no hay forma de separarlo porque se fundieron tanto que no hay una línea que divida o haga diferencia entre una y otra. Pero la pregunta es que, acuérdate que le decíamos a la audiencia, ok, cuando se da el tema de la separación del divorcio, ¿qué pasa con las otras dos cosas que quedaron? Porque ahora solamente lo que estamos viendo es una separación del cuerpo. Entonces, ¿qué pasó con los otros elementos que estaban unidos? ¿Se separan o quedan unidos? Esa fue la pregunta que le hicimos a la audiencia. Y es bueno que el que tenga la respuesta por allí o el que de alguna forma entienda más o menos cómo funciona esto, bueno, que nos escriba un mensaje. Pero esto es muy importante. ¿Sabes por qué es bueno saber esto? Porque de alguna forma, esto nos va a ayudar a entender que este asunto de la relación, de las relaciones sexuales, hay que tener cuidado con este tipo de cosas. Porque ¿qué pasa cuando una mujer y un hombre se unen en una relación? La Biblia dice que se funden en uno, quedan completamente unidos. Y para que usted esté tranquilo con esto, porque tal vez usted está diciendo, ay, ya el pastor se nos echó a perder. Ya va. Escuchen esto. Vámonos al libro, a la primera carta de los Corintios, o el libro de los Corintios, y vamos a leer el capítulo 6, vamos a ir al versículo 15 y 16. Porque ¿qué es lo que pasa allí? Pablo usó el término una sola carne para mostrar que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella. Vamos a leer. En esta lo dice así: ¿no se dan cuenta de que sus cuerpos en realidad son miembros de Cristo? ¿Acaso un hombre debería tomar su cuerpo, que es parte de Cristo, y unirlo a una prostituta? Pregunta, Jamás. ¿no? Pregunta, dice jamás. Porque ya te hiciste uno con Cristo. Claro. Y entonces le está diciendo, él no puedes, cuando te hiciste un cuerpo con Cristo, no puedes unirte a una prostituta. Y dice, y ahí en esa versión dice jamás. Jamás. Ahora viene el 16. Y no se dan cuenta de que si un hombre se une a una prostituta, se hace un solo cuerpo con ella. Pues las escrituras dicen, los dos se convierten en uno se solo. convierten en uno. Pablo dándole, wow, una visión más clara a este tema que venimos aclarando. ¿Y por qué Pablo está hablando este asunto a los corintios? ¿Qué pasaba en la iglesia de los corintios para que Pablo pudiera referirse a este tipo de situaciones haciendo esa comparación? Que es una comparación bastante, pero bastante fea. ¿Por qué? Porque está haciendo una comparación con una prostituta. ¿Y por qué estaba pasando esto? Porque fíjate, en Corinto había una situación en donde había culturalmente, se estaba dando en la ciudad de Corinto una adoración a la diosa, a la reina, le llamaban la reina, pero era la diosa Afrodita. Y vamos a conocer un poquito quién era Afrodita. Afrodita era la diosa relacionada con el amor y la belleza y el sexo y la lujuria. Y su culto se introdujo a través de la influencia de divinidades del oriente. En el mundo griego hubo prostitución sagrada en el templo de Afrodita. En Sicilia, Chipres, en la región del Ponto, en Capadocia y en Corinto. Eso era la creencia, eso era la cultura. ¿Y qué ocurrió? Que esta gente que tenía esta cultura llegó a la iglesia. Y Pablo le está diciendo, mire, le voy a decir la verdad. Como ustedes vivían su vida antes en el mundo, aquí no puede ser así. ¿Por qué? Porque ustedes ahora están unidos a Cristo. Y no puede ser que ustedes sigan llevando a cabo una vida promiscua. Porque el que se une con una mujer de esta naturaleza, que trabaja, se hace uno con ella. Queda unido completamente. Quiere decir que ahora lo que esa mujer tiene te lo pega a ti. Lo que ese hombre tiene te lo pega a ti. Uno. Se hicieron uno. En todos los aspectos. Entonces, los dos dioses patronos de Corinto eran Apolo y Afrodita. Si bien ambos dioses eran venerados de diversas maneras, Afrodita era la diosa de la sexualidad y sus sacerdotisas estaban disponibles para los fieles. Corinto fue una de las ciudades más ricas y decadentes por la parte moral del mundo antiguo. En él estaba el templo de Afrodita, un templo que se gastaba de 1000 prostitutas. Era la carta que todo el que iba a adorar
a tener algún tipo de adoración con esta reina o con esta diosa, tenía la sacerdotisa, tenía las prostitutas disponibles. Eso era parte del menú, eso era parte de la adoración, eso todo estaba envuelto. El que iba a adorar a esa situación tenía disponible esas mujeres que estaban allí, que eran parte del ritual. El ritual estaba incluido, la adoración a esa diosa estaba incluido con sexo. Eso era parte del ritual. Entonces, la carta de Pablo a la iglesia de Corinto, escrita alrededor del año 55 después de Cristo, revela una iglesia en problema. Pablo se propone abordar el problema específicamente en la iglesia de inmoralidad sexual. Eso era lo que estaba pasando. Y mira, la cosa estaba tan fuerte en la iglesia que en la primera carta, capítulo 5, y vamos a leer el versículo 1 para que veamos un poquito lo que estaba pasando en la iglesia. Dice, me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes. De la promiscuidad, ¿sí?, que hay entre ustedes, los hermanos. ¿Sabe por qué? Porque la cultura de Corinto, lo que estaba mira, no solamente era en Capadocia, era en Sicilia, era en el Ponto, era en todas esas regiones, y eso estaba en Corintio, porque en Corintio era que estaba ese templo Afrodita que incluía todo este tipo de situaciones. Entonces, esta gente que creyó en el Señor, ahora estaban dentro de la iglesia, y Pablo, creo que le llegó la noticia, ¿ya no? Dice, sí, me cuesta creer lo que me informan. Me cuesta creer lo que me informan. ¿Qué le informaron? Dice, acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes. La inmoralidad sexual que hay entre ustedes, la promiscuidad que estaba. O sea, la misma cultura que estaba reinando en la región, ahora se había colado aquí en la iglesia. Y por eso es que Pablo le está diciendo, señores, aquí no es así como ustedes piensan. Porque el que se une a una prostituta, se hace uno con ella. O sea que tú comienzas a ser, tú eres, si la mujer es prostituta, tú te convertiste en uno de esos. Y la cosa estaba tan difícil, estaba tan fea en la iglesia para ese momento, que mira lo que viene más ahora. Dice, algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Fíjate hasta dónde había llegado la locura. Y Pablo le dice a los hermanos, le dice, hay un hombre que vive ahí con la mujer de su padre, con su madrastra. ¿Y qué más le dice? Continúa diciendo, ustedes están muy orgullosos de sí mismos. En cambio, deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. Ustedes deberían de estar llorando de vergüenza. Porque no es posible que ustedes se hayan traído ese estilo de vida, esa situación pecaminosa, y ustedes la hayan introducido en la iglesia. Entonces había que preguntarse, el problema del hombre que estaba viviendo con su madrastra, la Biblia no nos da detalle de eso, pero tendríamos que pensar un poquito. ¿Quién tendría el problema allí? La mujer que era la esposa, que tenía su marido. Entonces ahora esa mujer ahora le gustaba a su hijastro. ¿O fue el hombre que llegó con esos espíritus porque había tenido una participación, había tenido contacto sexual con las mujeres en el templo de Afrodita, y entonces ahora este hombre había traído esos demonios para acá y había seducido a la mujer de su padre, o viceversa? ¿Quién traía el problema allí? Que comenzó a desatarse. Alguien tuvo que haber traído ese problema de allá, ¿sí? ¿Por qué lo decimos? Porque Pablo dice, el que se une con una prostituta se hace uno con ella. O sea, lo que está queriendo decir es que si alguien se une en una relación con un hombre, con una mujer, lo que ese hombre le gusta hacer, a ti también te va a gustar hacer. Lo que esa mujer le guste hacer, a ti también te va a gustar hacer. O sea, vas a comenzar a actuar como esa persona. Vas a comenzar incluso a pensar como esa persona, porque te hiciste uno con él, uno con ella. Y las mañas y todo ese tipo de cosas, por eso es que eso quedó único y exclusivamente reservado para el matrimonio. En donde es la unión de dos, ahí no entran tres, ahí no entra un tercero. Y algo tenía Dios en mente y algo sabía Dios de lo que pasaba a nivel espiritual en una pareja. Por eso estableció que la única forma de que ellos se separaran era la muerte. Está fuerte esto, ¿eh? No se escuchan ni los grillos por ahí, ¿verdad? Esto está interesante. Vamos a seguir avanzando, Manuel, porque hay otro texto bíblico que quiero leer. En ese mismo capítulo de Corintios, en el capítulo 5, vamos a ir al 11 hasta el 13. En esta dice, lo que quise decir es,
No se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual. Se entrega al pecado sexual. ¿Por qué? Porque te va a pegar esa demoniera. Te vas a hacer uno con ellos. ¿Sí? Y continúa diciendo. Dice, o es avaro, o rinde culto a ídolos, o insulta, o es borracho, o estafador. Ni siquiera coman con esa gente. No es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. Y el 13 dice, Dios juzgará a los de afuera, pero como dicen las escrituras, quiten al malvado de entre ustedes. ¿Te das cuenta? ¿Por qué está diciendo Pablo quiten el malvado? Porque al unirte con el que anda en este tipo de actividades, te vas a contaminar. Y entonces ahí es a lo que nos referimos cuando hablamos de los lazos del alma, que tienen que ser cortados. Quiero darle continuidad a este tema maravilloso explicando qué es la palabra fornicación. Porque ¿qué pasa? Que estábamos impartiendo esta parte ahí, lo que estaba pasando en Corinto. Y Pablo le está diciendo, bueno, me estoy enterando de que hay cosas terribles allí, situaciones de fornicación en la congregación. Pero para que la audiencia esté más o menos atenta a qué significa la palabra fornicación, vamos a compartir varias cositas. La fornicación es un término utilizado en la Biblia para cualquier conducta sexual inadecuada o actividad sexual impura que ocurre fuera de los límites de un pacto matrimonial. La palabra fornicación proviene de un término griego porneia, así como se oye, porneia, en la que obtenemos nuestra palabra español pornografía. La fornicación también implica participar en cualquier tipo de relaciones sexuales antes del matrimonio o entre dos personas que no están casadas. Para también ver un texto bíblico allí, 1 Corintios 16, 18, es una recomendación que el apóstol Pablo le da a los hermanos de Corinto, porque ahí era donde se estaba, digamos, moviendo esta situación espiritual, pecaminosa, terrible, de la fornicación. Dice así, huyan del pecado sexual. Huyan, le dice, no te quedes, fíjate, apártense, huyan de ahí a los hermanos de Corinto. ¿Por qué? Porque ahí donde la persona se abre al mundo espiritual, ahí donde la persona almáticamente queda ligado. Por eso es que el apóstol Pablo está diciendo ningún otro, como la fornicación. Y tristemente la gente está viendo la fornicación como un pecado más, como uno tan normal que se puede tener algún tipo de intimidad antes del tema del matrimonio. Y dentro incluso de las iglesias, tristemente, ¿no?, se está viendo este asunto como algo normal y no lo es. Por eso es importante volver a leerle esa partecita. Huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto al cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. Fíjate, en esta versión, en la TLA, no tengan relaciones sexuales prohibidas. Ese pecado le hace más daño al cuerpo que cualquier otro pecado. Más o menos lo que tú decías allí. Dios diseñó el sexo para el matrimonio y el matrimonio para ser una institución santa, preciada y honrada. La Biblia insta a los maridos y a las esposas reservarse exclusivamente el uno para el otro o enfrentar el juicio de Dios. Vamos a leer Proverbio 18, versículo 22. El hombre que haya esposa encuentra un tesoro y recibe el favor del Señor. Ajá. Pero mira cómo dice, que haya ¿qué? Esposa. Mira cómo el escritor de Proverbios le da esa honra a la mujer que se une con el hombre dentro del pacto de lo que Dios estableció. Por eso dice, el que haya esposa, no dice el que haya mujer. No. El que haya esposa, ¿qué encontró? Encuentra un tesoro. Encuentra un tesoro. Y luego, ¿cómo dice? Y recibe el favor del Señor. Y recibe el favor del Señor. Ahora, miren lo que ha pasado, mi gente. Aquí voy a meterme en una parte profunda. Porque fíjate algo. Lo falsificado de lo verdadero. Pónganse a pensar. La Biblia dice que todo lo que Dios hizo fue bueno. Entonces, Dios no pudo haber creado el sexo fuera del matrimonio. Porque cuando Dios creó a Eva, dice que en ese momento los unió en matrimonio. Él mismo los casó, lo hizo el uno para el otro. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde salió el tema de la fornicación?
del pecado sexual o de la relación sexual fuera del matrimonio. ¿Quién lo inventó? Por eso decimos, lo falsificado de lo verdadero. Es una realidad que cuando Dios tiene algo bueno, el diablo trata de hacer una falsificación de ellos. No puede haber un lazo más cercano al alma que un matrimonio santo. Las escrituras declaran que los dos serán uno. El diablo ofrece la falsificación, que es el adulterio o fornicación. Por ejemplo, para los que son solteros, la fornicación. ¿Qué es eso, pastor? Bueno, relaciones sexuales prematrimonial. El diablo, te recuerda, eso fue lo que Adán o Eva escuchó de Adán, de la serpiente. ¿Te acuerdas? Ella le dijo, no te vas a morir. Lo que pasa es que si comes del fruto vas a experimentar un mundo distinto al que Dios te ofrece. Entonces allí fue cuando empezó todo lo que quedó fuera del marco legal de lo que Dios estableció. A partir de allí, por aceptar esa propuesta, por allí fue que se coló todo. Lo que es falsificado de lo que es verdadero. Entonces, para los solteros, Satanás presenta su propuesta. La propuesta es, no, pero ¿para qué te tienes que casar? Claro. No hace falta casarte. Tú puedes, es lo mismo que le dijo a Eva. No te vas a morir. Lo que pasa es que si te comes del fruto, vas a ser igual que Dios, vas a conocer, mira, vas a tener experiencias sensoriales. Vas a conocer cosas que tú no conoces ahora. Te ofrezco un camino distinto al que Dios te ofrece. Y entonces Eva, eso le llamó la atención. Entonces, ahorita pasa lo mismo. Te recuerda que se ha dado la matriz de opinión. El que se casa se divorcia, se separa. No te cases, vive así. No hay ningún compromiso. ¿Quién inventó eso? El enemigo. El enemigo, porque el enemigo es el único que le conviene que la gente peque. Porque cuando la gente peca, él le saca provecho. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Muerte. Lo dice la Escritura. Entonces, a los solteros, no, tú vas a esperar de que te cases, de que tengas tu casa, de que tengas... No, dale ahorita, dale. No vas a estar esperando. De todas maneras, todos lo hacen. Tú no vas a esperar casarte con velo y corona para tener intimidad con... No. Eso era en la antigüedad. Eso era en la antigüedad, eso no es ahorita. Eso es para la gente anticuada, para la gente mayor. A los jóvenes, por cierto, les pinta todo tipo de... En el liceo, en la escuela, en el matiné, por allí, por allá, por acá. Y entonces, culturalmente, todos lo hacen. Mira que se fue con aquel, mira que se fue con este, mira que no importa, que dale, que eso es... Satanás, hermano. Ahí trabajando para que la gente se salga del marco de lo que Dios estableció. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué ha hecho en este caso Satanás? Crear lo falsificado de lo que es verdadero. Para los casados, el adulterio. ¿Qué es eso, pastor? La infidelidad, la traición contra el pacto del matrimonio. Los que están casados le dicen, mira, tú sabes que la vecina que está allá, o el vecino que está allá, está casado, pero sigue la propuesta. Claro. La propuesta indecente, la propuesta de una infidelidad. Y al soltero le dice, no tienes por qué casarte. También puedes tener la opción de tener intimidad con la novia, porque no hay problema. Eso no tiene nada que ver que no sean casados. No. Yo no voy a esperar. Y a los que están solteros les sigue proponiendo. Entonces, ¿quién inventó todas estas cosas? Satanás. De lo que Dios estableció, él sacó su falsificación. Y así Satanás, de alguna forma, ha logrado engañar a muchísima, pero muchísima gente. Ahora bien, una persona tiene una ligadura mala de alma con quienes haya tenido relaciones sexuales. Por eso Pablo en Corintios 16 o capítulo 6, versículo 16 dice, y no sabéis que el que se une a una ramera, un cuerpo es con ella, porque dice, los dos serán uno solo. Por eso es que Pablo está hablando de ramera, porque la ramera era la carta, el menú en Corinto. Y te vas a hacer uno con ella. Entonces, los lazos del alma se pueden formar a través de la fornicación. Y vamos a ver un texto bíblico, Génesis capítulo 34, versículo del 1 al 3. Porque ahí sucedió algo tremendo con una joven llamada Dina, la única hija hembra de Jacob. Dice la historia que salió a dar una vuelta y el príncipe de aquella ciudad, dice que la forzó, la abusó
y algo pasó cuando eso ocurrió. Vamos a ver. Dice, Dina, la hija que Lea había dado a luz a Jacob, salió a ver a las hijas del país, y la vio Siquén, hijo de Amor, el Hebeo, príncipe de aquella tierra. Dice que la tomó, se acostó con ella y la deshonró. Y el 3 dice, pero su alma se apegó a Dina. Escuchen esto, su alma quedó ligada, quedó apegada al alma de Dina. ¿Por qué sería eso, Manuel? A través de esa relación. A través de esa relación, aunque fue forzada, aunque fue algo, aunque fue una violación, algo brusco, algo violento, que ella no participó de manera consensuada, y de todas maneras dice la historia que su alma quedó ligada con el alma de la muchacha, porque eso es lo que sucede en el preciso momento. A eso era lo que se refería el apóstol Pablo en Corintios capítulo 6 versículo 16, cuando dijo: el que se une a una ramera se hace uno con ella. Entonces este texto bíblico nos está ayudando a descubrir qué es lo que pasa a nivel espiritual. Este texto bíblico nos está diciendo que luego de la relación hubo una ligadura almática que se dieron entre ambos. Pero le vamos a recomendar algo. ¿Cómo se llama la serie que estábamos hablando en estos días, hermano? S-Línea. Bueno, usted va a buscar esa serie, es una serie coreana. Y esos coreanos describen algo en esa serie que yo vi, no la vi completa, vi unos cuantos capítulos, unas cuantas cositas allí, y me quedé sorprendido con lo que realmente en esa serie se describe. De todas maneras, vamos a dar un poquito más de detalles de esto para que usted se anime a buscarla.